¿Cómo están? Eh, quienes habla es la licenciada Judith Silva, soy nutricionista y para mí es un gusto poder brindarle los alcances acerca de lo que es la dietética y suplementación para la musculación o incremento de masa muscular. En este momento existen muchos mitos y muchos avances también con respecto a lo que es el trabajo de musculación, que es deseo no solo de deportistas de alto rendimiento, sino también de deportistas recreacionales, ya que con ellos, en ellos, eh, la estética, la forma muscular, digamos, la simetría corporal es muy importante, ¿no? Y obviamente muchos de los colegas como nutricionistas que somos, nos enfrentamos a muchos desafíos y a mucha información que hay en el mercado, así como mucha competencia en cuanto a profesionales que no son de la rama de nutrición y que aún eh, trabajan o laboran prescribiendo suplementos o elaborando dietas y todo lo que tiene que ver con lo que es la musculación en sí. Pues antes de iniciar con la dietética misma, me gustaría poderles brindar lo que es conceptos que son importantes de conocer. La musculación como tal, ¿no? Son un conjunto de actividades que son crecientes en volumen e intensidad y permiten, obviamente, modificaciones a nivel de función y estructura en la musculatura esquelética, para así dar mayor aprovechamiento de la energía que tiene el músculo. Entonces es un trabajo continuo, es un trabajo de cargas, es un trabajo ya sea con nuestro propio peso o con cargas adicionales, pero que tiene que ir adaptándose a las mejoras de las capacidades funcionales del músculo para que continúe el trabajo de mejora en cuanto a la respuesta del tejido, ¿no? Ok, pero para ello, pero ¿para qué sirve la musculación? ¿Por qué voy a muscular para verme con un mejor cuerpo? ¿Voy a muscular para ser más fuerte? ¿Voy a muscular para sentirme mejor? ¿Para qué voy a muscular? Dentro de los objetivos de la musculación, pues tenemos que uno es el incremento de la fuerza con aumento del peso corporal. Siempre que hay musculación va a haber aumento del peso corporal, temor muy grande que tienen muchas ocasiones las mujeres porque piensan de que se están engordando cuando hacen algún trabajo de musculación, ¿no? Sin embargo, quieren verse bellas, bonitas, con las piernas tonificadas, los glúteos levantados, el cuerpo muy durito, pero se asustan al ver la balanza. Mejorar la condición física genérica como medio de acondicionamiento muscular, que también se da de repente para tratar alguna enfermedad como del síndrome metabólico, ya sea un caso de problemas cardíacos, para tratar a un diabético, para mejorar la condición de un deportista de alto rendimiento que demanda de que haya una mejor respuesta en la actividad que está desarrollando, para una persona, un deportista recreacional que va al gimnasio y que quiere sentirse mejor sin buscar objetivos adicionales. Y también como un medio de rehabilitación, por ejemplo, una persona se opera de la rodilla porque tiene los meniscos destrozados y eso implica de que pase prácticamente sin mover la extremidad inferior por un buen tiempo, 1 o 2 meses en muchas ocasiones, lo cual involucra que haya pérdida de masa muscular en la zona. Entonces se hace un trabajo de rehabilitación en primer lugar para poder fortalecer esa musculatura que se ha debilitado y la articulación que ha sido sometida a la cirugía, ¿no? Recuperación tras lesiones. Las lesiones también involucran de que la zona que está afectada no se mueva o quede inmovilizada durante un tiempo y peor si está sometida a una cirugía, lo que trae consigo de que haya pérdida de masa muscular. El trabajo de musculación es recuperar esa masa muscular, obviamente fortaleciéndola desde un principio, ¿no? Entonces, son objetivos, son varios. No solamente hablar de musculación es pensar en aquellos hombres fornidos, grandes, ¿no? Que participan en un concurso de fisicoculturismo y punto. Musculación es todo lo que tiene que ver con el incremento de tejido muscular o mejora del tejido muscular cuando se somete el cuerpo a cargas
que permitan que ese tejido responda, se adapte a esos estímulos que cada vez van en incremento. Pues para ello necesitamos de 3 requisitos indispensables, que a veces no los tomamos en cuenta porque uno piensa en, no, dame la dieta para mejorar la masa muscular, para incrementar masa muscular, yo quiero una dieta para poder mejorar la masa muscular de mis brazos, dame una dieta para mejorar, para incrementar el volumen de mis piernas, etc. O sea, la gente pide cosas que obviamente no son posibles, ¿no? El tejido muscular no se debe trabajar por zonas. Estamos hablando de una simetría corporal. Y creen de que con la alimentación es suficiente. O en otros casos creen de que con el entrenamiento es suficiente. Y no mejoran la alimentación, ¿no? Pues son 3 los requisitos indispensables: alimentación, entrenamiento y el descanso. De no existir alguno de ellos, el resultado en cuanto a musculación no se da. Yo siempre les digo algo, tanto con las personas que solicitan orientación de mi parte, como o sea, deportistas, como entrenadores, digo que estos 3 factores tienen que estar de la mano. La falta de uno de ellos, solo de uno de ellos, no permite de que el deportista obtenga los resultados que está buscando. Uno de ellos puede ser la alimentación mejor elaborada por un doctor en nutrición deportiva, pongámoslo así. El deportista no entrena bien, no responde. Puede tener el mejor entrenamiento que se le ha propuesto, que ha sido el ganador del Mister Olympia, que es uno de los campeonatos de fisiculturismo más importantes a nivel mundial. No come bien, no responde. Puede tener la mejor alimentación, el mejor entrenamiento, pero resulta que es un parrandero, tampoco responde. Entonces estos 3 factores son indispensables para poder obtener el resultado. Si ustedes en algún momento habían escuchado esto o de repente no, les voy a decir algo que les va a sonar medio insólito, ¿no? Entonces saben que más difícil que perder grasa corporal es incrementar masa muscular. Es decir, lo ponemos así, es mucho más fácil bajar de peso que incrementarlo. Pero vaya ahí el hecho de que ¿en qué, no? Obviamente estamos hablando de masa muscular, porque incrementar en grasa corporal es bastante fácil, ¿sí? Por ello existen 4 factores nutricionales que determinan la síntesis proteica para centrarnos en lo que es alimentación netamente. Entrenamiento no tenemos por qué tocarlo y el descanso es importante, por lo menos entre 6 y 8 horas diarias en la persona que quiere realmente mejorar su masa muscular. El entrenamiento para los entrenadores. Realmente ellos son los que conocen perfectamente cómo manejar un programa de entrenamiento de musculación. Lo único que tiene que hacer el interesado es cumplir con ese programa de entrenamiento y con las cargas correctas para brindar el estímulo a esa fibra muscular para que de esa manera responda, ¿no? Existen 4 factores nutricionales que determinan la síntesis proteica, que es a lo que se apunta cuando hablamos de musculación: dosis, timing, distribución y fuente, ¿no? Y no solamente estoy hablando de proteínas. Lamentablemente existe una relación muy estrecha entre lo que es quiero incrementar masa muscular y consumo alto de proteínas. En realidad, mientras nosotros hagamos el cálculo correcto, determinemos la dosis precisa de la cantidad de proteína que debe consumir un individuo, el resto lo tiene que cubrir los carbohidratos, ¿no? Vamos a ir tratando uno de estos puntos de manera bastante rápida, ¿no? Para que quede claro algo, ¿no? Con respecto a la dosis, la síntesis de proteínas musculares son dosis dependiente, ¿no? Se supone de que si una persona inicia un entrenamiento de musculación, obviamente su cuerpo va a activar un estado anabólico que no solo va a estar presente al terminar el entrenamiento, porque la mejora de la respuesta de la fibra muscular o la mejora o el incremento en el volumen de la fibra muscular no se da durante el entrenamiento y menos al terminar este. Se da durante el periodo de descanso de ese tejido que ha sido sometido a la carga de entrenamiento. Y ese estado anabólico que está incrementado posterior al estímulo puede estar activo de 24 hasta 48 horas.
Entonces, esta síntesis de proteínas musculares, según estudios, se ha visto optimizada cuando la dosis proteica va de 20 a 25 gramos de proteínas. Ustedes dirán, 20 a 25 gramos de proteínas, sí, pero ¿en qué momento? Ahora lo vamos a entender mejor. Esa es la dosis que optimiza la respuesta. Menos, no. ¿Ok? Sin embargo, hay muchas personas que llegan a consumir dosis más altas, ¿no? Ya sea preentreno, durante entreno, postentreno, en el transcurso del día, qué sé yo. No, grabémonos en la cabeza 20-25 gramos de proteínas. Pero los estudios todavía no han corroborado al 100% de que dosis de aproximadamente 40 gramos de proteína den una mayor respuesta. Es decir, no por consumir más voy a responder más, ¿no? En realidad, la optimización se ha obtenido con dosis de hasta 25 gramos. ¿Podemos llegar a 30? Sí, pero no necesitamos más. O sea, dosis de 40, 50 gramos son absurdas, ¿no? Y esto lo vamos a entender un poquito más cuando veamos la parte de suplementos. ¿Por qué? Este gráfico muy interesante que lo presentó una colega hace un tiempo atrás y me pareció interesante tomarlo, es de que, ¿por qué explica el hecho de que mayores dosis de proteína no son importantes? Porque, fíjense aquí, solo el 10% de la ingesta proteica, ¿no?, pasa a hacer síntesis de proteína nueva, como lo tenemos, observamos aquí en la parte inferior. Un consumo de 20 gramos de proteína, en este caso es proteína de leche, ¿no?, pues va a cumplir distintas funciones, ¿no? El 50% de la proteína es extraído aquí en la zona esplácnica, ¿no? De ahí tenemos de que un 40% es utilizado para la producción de neurotransmisores, síntesis de otras proteínas, generalmente como energía, y solo el 10% que presentamos aquí, esa va al tejido muscular. No necesitamos más. Estamos hablando de 2 gramos a 2.2 gramos, que podría elevarse ligeramente en aquellos deportistas cuyo volumen muscular es más alto, ¿no? Pero, o cuya calidad muscular es más alta, ¿no? En donde sí podríamos elevarlo ligeramente. Pero esta es la razón por la cual ya estudios han demostrado de que no se requiere una gran dosis de proteína por comida, porque solo con estas de 20 a 25 gramos obtenemos resultados. Y aquí lo que le venía a explicar con el timing, ¿no? Luego del estímulo, con una carga correcta o con un programa de entrenamiento correcto, pues el individuo activa una serie de respuestas anabólicas que tienen que ser cubiertas, estas demandas tienen que ser cubiertas con la alimentación, con la cantidad de proteínas y la cantidad de energía correcta. Esta demanda anabólica, este estímulo anabólico se mantiene entre 24 a 48 horas. Por eso el músculo no se puede, el mismo tejido muscular bajo un objetivo de musculación no se debe entrenar todos los días. El tejido muscular se tiene que entrenar cada 24 o cada 48 horas de preferencia para poder permitirle el tiempo de recuperarse. Entonces, ¿qué hacemos en el lapso de este tiempo, de estas 48 horas? Alimentarlo para ayudarlo a recuperarse. No solo la recuperación de la fibra muscular o el incremento de la fibra muscular depende del post-entreno. O sea, no, que miren, ¿saben qué? Eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Luego del post-entreno tienes que tomar un suplemento proteico porque de eso depende de que el músculo se recupere. El músculo no se recupera solo en el post-entreno. Si bien es cierto, con esto comenzamos a activar toda una serie de respuestas anabólicas, la recuperación de ese tejido muscular sometido a un programa de entrenamiento con altas cargas demora y su reparación demora. Son 24 a 48 horas para poderlo volver a someter a un entrenamiento. Pero si en ese lapso en donde el anabolismo está activo, no lo alimentamos, ese músculo no se recupera como esperamos que se recupere. Y genere obviamente ese pequeño incremento de la calidad muscular que estamos esperando. Entonces, por eso es muy importante en el transcurso de todo ese tiempo poder nutrir a este tejido muscular sometido a las cargas. Eso en cuanto al timing. La distribución, ustedes dirán ya, ok, ¿cómo, cuándo, dónde? Sí, me dijeron de que 20 a 25 gramos tienen que ser todo el tiempo. Los estudios, si los vemos aquí, demuestran lo siguiente.
también es un gráfico bastante interesante que explica de manera muy clara cómo es que se tiene que distribuir esa proteína, ¿no? Pues lo vemos aquí. Este estudio se planteó 3 distintas formas de distribuir la proteína. Hablamos de un aporte total de 80 gramos diarios y se planteó, obviamente, la primera opción de 2 tomas de 40 gramos por día, una opción intermedia de 4 tomas de 20 gramos por día y una opción distinta de 8 tomas de 10 gramos por día, ¿no? En un lapso de aproximadamente 12 horas. ¿Ya? Pues, oh, maravilla, ¿qué obtuvimos? Lo que se obtuvo, perdón, de que la mejor respuesta en cuanto a la síntesis de proteínas musculares se dio con la dosis de 20 gramos por toma. Por eso es que se llega a la conclusión de que dosis de 20 a 25 gramos son las que estimulan la síntesis de proteínas musculares. De tal manera que ese es un valor importante. Tenemos aquí la de 40 gramos por toma, no tuvo una respuesta significativa. Incrementó sí, pero no tanto como dosis que tenemos aquí de 20 gramos no por toma, ¿no? Estamos hablando en 12 horas. La primera pues fue cada 6 horas, la de aquí fue cada 3 horas, ¿no? Aproximadamente, y la de aquí fue cada hora y media. Miren qué interesante esto, ¿no? Que nos lleva a la conclusión de que la ingesta proteica tiene que darse, ya tenemos que la dosis es de 20 a 25 gramos, la distribución cada 3 a 4 horas, ¿no? El timing, desde que termine el entrenamiento hasta que inicie el siguiente. No se debe parar. No se debe parar. Si el objetivo es musculación, no se debe parar. El aporte proteico tiene que ser constante. No es que post-entreno yo tengo que comer más y pre-entreno menos, qué sé yo. La distribución tiene que darse por igual, porque la parte anabólica está activa y las demandas son constantes. El cuerpo va a tomar los nutrientes conforme los vaya necesitando. Lo que hace el entrenamiento solo es estimular y mantener siempre activa esa función o esa característica anabólica de lo que se está buscando, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, también en el siguiente estudio, en el siguiente cuadro que vemos aquí, se evaluó, obviamente, si es que sería necesario consumir una comida con un aporte proteico importante a primera hora de la mañana, ¿no? O en el desayuno. Que mucha gente trata de comer muy poco, o mucha gente se va a entrenar sin comer. Gran error. Hacen musculación en ayunas. O sea, ¿para qué hacen musculación si están en ayunas? Han pasado tantas horas durmiendo y no hay ni siquiera una reserva, un pool aminoácidico suficiente como para poder iniciar toda la activación de esta síntesis proteica. Por eso lo que nos dice es de que la ingesta de proteínas tiene que darse desde primera hora de la mañana, ¿no? Bien, otra de las características que debemos tomar en cuenta, ¿no? Tenemos dosis, timing, distribución, fuente, animal versus vegetal. ¿Cuál? ¿Qué proteína? Sabemos de que la proteína animal tiene una cantidad de aminoácidos esenciales importante con respecto a la vegetal. El contenido de leucina también es alto, ¿no? La digestibilidad y si estos aminoácidos llegan a ser absorbidos o no, si es que el cuerpo los necesita o no. En realidad, ¿por qué la seguridad? Yo siempre sugiero de que la ingesta proteica para musculación sea de origen animal. No estoy descartando la posibilidad de que la proteína vegetal también responda. ¿Cuál es el problema aquí? Para que haya síntesis proteica, necesito de todos los aminoácidos esenciales. Y existe el riesgo de que con la proteína vegetal no se cumpla con ese requisito. Entonces, ¿para qué arriesgarme a que me falte un aminoácido esencial o dos, cuando con la proteína animal tengo todos? Por eso es que en el caso de musculación, yo siempre voy a referir algo, quizás me equivoque, pero yo no creo
de que un vegano pueda hacer musculación. No. O sea, que quiera incrementar su masa muscular de manera considerable siendo vegano. Yo siempre voy a referir de que debe haber, y es por mi experiencia también, que debe haber fuentes de origen animal en cada una de las comidas. Porque acabamos de ver de que la distribución es generalmente cada 3 a 4 horas. Y esto lo explicamos aquí en esta gráfica, ¿no? Miren, aminoácidos esenciales totales, el suero de leche, que es el whey, tiene un alto contenido, y aquí los tenemos a todos aquellos alimentos de origen animal que demandan de ellos, mientras que aquí están los de origen vegetal, ¿no? Igual el contenido de leucina, que es uno de los aminoácidos con mayor actividad anabólica, ¿no? Que ayuda a responder mejor. Lo tenemos aquí también, otra vez, al suero de leche, como con una de las mejores respuestas, el contenido de leucina dentro de él, ¿no? Por eso es de que la proteína animal, pues de origen animal, va a brindar una mejor respuesta en comparación con la proteína de origen vegetal, ¿no? Bien, si hablamos también de fuente proteica, ustedes dirán, entonces obviamente con el whey voy a obtener el mejor resultado. ¿Qué con el huevo? ¿Qué con la carne? Mira, tú no decides, como deportista, la velocidad anabólica que va a tener tu cuerpo. No la decides. Eso va a depender del nivel de entrenamiento que tengas. ¿Ok? 2. El cuerpo no detecta exactamente de dónde provino ese aminoácido que está siendo absorbido. Si fue de suero de leche, si fue de carne, si fue de huevo, si fue de soya, si fue de lo que sea. Simplemente asimila aminoácidos y lo que al cuerpo le interesa para mantener ese anabolismo es de que estén todos los esenciales completos. Si dentro de una dieta, vayámonos a la parte vegana, yo puedo conseguir de que haya un equilibrio correcto en cuanto a los aminoácidos esenciales y el deportista tenga todos, va a haber síntesis proteica porque los tiene todos. No importa si fue de origen animal o de origen vegetal, si fue de origen vegetal la proteína, perdón. Siempre y cuando haya un conteo aminoácido correcto o se realice una combinación correcta, ¿no? Solo porque hay que ser prácticos, ¿no? Una cuestión práctica, lo más fácil es que la dieta sea una dieta con una fuente proteica de origen animal. Lo otro nos puede generar cierta dificultad en cuanto a poder mantener un aporte aminoácido correcto, ¿no? ¿Ah? Bien, pero hay aquí el detalle, ¿no? O sea, como les decía, mucha gente piensa eh, de que ya, ok, sí, el suero de leche tiene mejor resultado, por lo tanto, siempre me tengo que suplementar. Siempre tengo que suplementarme, siempre tengo que usar suplementos. En realidad, no es así. La suplementación no hace milagros. Ojo. Para que haya una respuesta anabólica, pues se tiene que cumplir con todas las características que acabo de mencionarles, ¿no? Los requisitos, ¿no? Dosis, timing, distribución y fuente. Por ello, aquí les presento una conclusión o resumen en cuanto a este importante, el uso de la proteína, ¿no? El momento de la ingesta de proteínas hace una diferencia. Cada vez que nosotros consumimos una cantidad de proteínas determinada, hay un pequeño pico en cuanto a la síntesis muscular, con cualquier dosis proteica. Pero los estudios han demostrado que el mayor pico se da con dosis de 20 a 25 gramos, ¿no? Porque eso es donde se da la respuesta máxima. O sea, puedo consumir 8, puedo consumir 10, hay síntesis, pero no tanto. En cambio, en musculación tratamos de maximizar esa respuesta. Es por ello de que con esta dosis sí alcanzamos una respuesta importante. ¿Ya? Cantidades superiores no dan ningún beneficio. Es importante distribuir la proteína en el transcurso del día, brindando en cada comida dosis de 20 a 25 gramos aproximadamente, ¿no? Para siempre mantener esta síntesis proteica constante. ¿Ya? Comer también proteínas a la hora posterior del ejercicio para prolongar esta respuesta a la síntesis proteica y
ganar mayor tejido muscular. En realidad, mientras nosotros distribuyamos las proteínas cada 3 horas, pues vamos a alcanzar la respuesta que esperamos. Ustedes se preguntarán, sí, pero me dicen de 20 a 25 gramos, pero ¿cuál es el requerimiento? O sea, ¿cuánto es lo que tengo que dar? En realidad, aquí lo que les voy a responder esa pregunta, ¿no? Las recomendaciones están en que tiene que entrenar con fuerza y alimentarse bien. El consumo proteico puede estar entre 1.2 y 2.2 gramos por kilogramo por día. Yo sugiero que esto vaya entre 1.8 y 2. Dividirlo en más o menos de 3 a 4 comidas diarias con la dosis óptima de proteínas. Hablamos obviamente de 20 a 25 gramos por comida. Pueden ser más, pueden ser 5, pueden ser 6 comidas al día. Mientras el individuo se mantenga despierto, debe comer cada 3 horas. Yo soy siempre de indicar, de hacer esa indicación. Mientras esté con los ojos abiertos, come cada 3 horas. Y donde tiene que haber un aporte proteico de aproximadamente 20 gramos de proteína, ¿no? La pregunta es, ¿antes o después del entrenamiento, cuál es mejor? Mientras conserves la distribución de cada 3 horas, no importa si es antes, no importa si es después. Recuerden una cosa, la proteína no se absorbe o de inmediato como lo haría el carbohidrato. Cuando hablamos de carbohidrato, alto índice glicémico, moderado, bajo índice glicémico. Alto índice glicémico para que sea inmediato. La proteína no tiene eso. No existe proteína de alto índice proteico porque quiera decir que se absorba más rápido. No. La proteína va a tener una velocidad de absorción que no va a ser menor a 1 hora. Y esto estamos hablando incluso hasta de suplementos. No es que este suplemento se absorba mejor que el otro, en lo absoluto. Igual va a demorar. ¿Cuál es el objetivo aquí? Mientras nosotros conservemos un pool aminoácido completo y en donde estén todos los aminoácidos esenciales, yo puedo mantener una ingesta proteica de cada 3 horas para permitir a mi cuerpo digerir, absorber, distribuir, almacenar, etc. Esa proteína que tiene todo un proceso, ¿no? Todo un proceso para llegar al pool y que de ahí sea distribuido para cumplir los objetivos. Así que mientras se respete la ingesta de alimentos o de proteína cada 3 horas, no interesa la fuente proteica o digamos el origen de esa proteína, si es un suplemento de un alimento, si es vegetal o es animal, siempre y cuando aseguremos de que si hablamos de vegetal, cumpla con el aporte completo de todos los aminoácidos. De no ser así, podemos cometer el riesgo de que la síntesis proteica no se lleve a cabo, ¿ya? Por eso es de que siempre se deben preferir proteínas de alto valor biológico para garantizar la proteína total diaria, ¿sí? Aquí están todas las recomendaciones en cuanto a la parte proteica. Ya, ok, está bien. Muchos me dirán, Judith, sí, ya está todo, ya, perfecto. ¿Y que la proteína es lo único? No. La proteína es la base, la estructura, ¿no? Ya una vez que yo determino el requerimiento proteico que voy a distribuir en un individuo para ayudarle a mejorar o ayudarlo a muscular, tengo que centrarme también en el carbohidrato, tengo que pensar en el carbohidrato, porque la proteína es la estructura, pero el carbohidrato es la energía. Si yo no tengo energía, esa estructura no va a ir a cumplir su función como estructura, o sea, no va a estructurar la masa muscular, sino se va a convertir en energía. Y obviamente es una energía muy cara, la proteína, muy costosa energéticamente para el cuerpo. Por eso es que tenemos que dejarla como proteína nada más. Nos vamos al carbohidrato, ¿no? En el caso del carbohidrato, pues, ¿va a ayudar y va a estimular la síntesis proteica muscular? Sí, porque maximiza la secreción de insulina cuando se hace una ingesta de proteína junto con carbohidratos en la alimentación. La insulina es una hormona anabólica por excelencia, por ende, mientras esta esté estimulada, va a haber una respuesta correcta anabólica. Solo que hay que tener mucho control con el tipo de carbohidrato que se vaya a utilizar, ¿no? Bien, entonces, cuando hay una única sesión de entrenamiento de fuerza, y hay mucha gente que quiere consumir carbohidratos solamente, el carbohidrato puro no posee un gran efecto sobre esta síntesis de proteínas musculares. Se sugiere de que sea un aporte junto con proteína, o sea, proteínas con carbohidratos.
Tampoco consumir proteína sola va a mantener un anabolismo constante. No, porque esa proteína va a ser utilizada para otra cosa. Yo necesito siempre mantener a los dos juntos. Cada una de las comidas que reciba la persona, que obviamente ya hemos establecido cuando hemos visto la parte proteica, de que tiene que ser cada 3 horas, debe estar acompañada de carbohidratos. ¿Quién juega aquí el rol energético importante? Pues el carbohidrato. Del carbohidrato depende de que esa proteína cumpla con el objetivo. Ustedes dirán, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo ideal? Para obtener una respuesta correcta en cuanto a insulina, hay que dar un aporte óptimo de carbohidratos. Los estudios sugieren o nos refieren de que puede ir entre 6 hasta 10 gramos por kilogramo de peso por día, distribuido de manera similar en cada una de las comidas. Con cada una de las comidas. Quizás elevarlas un poquito con el carbohidrato post-entrenamiento, porque hay un desgaste energético importante, ¿no? Pero eso yo sugiero de que esté por igual. Si yo planteo una dieta en donde estoy especificando de que la proteína va a estar en 2 gramos por kilo por día y el carbohidrato va a estar en 6 gramos por kilo por día, y no tengo respuesta en cuanto a la mejora de la masa muscular luego de un mes aproximadamente, pues tengo que elevarlo. ¿Qué? ¿La proteína? No, señores. El carbohidrato. La proteína ya no se toca. Mientras la proteína esté dentro de la prescripción del valor del requerimiento establecido, la proteína no se toca. ¿Qué es lo que se va elevando? El carbohidrato. El carbohidrato es el que, ¿por qué? Si es que la persona no incrementa masa muscular, quiere decir que la cantidad de energía que uno le está proporcionando a través del carbohidrato no está siendo suficiente para que la proteína cumpla la función estructural. Entonces, jugamos con el carbohidrato. Entonces, aquí el papel importante en cuanto a la distribución de los macronutrientes, estos dos que son los más importantes. Los lípidos tienen que estar presentes, pero caen por sí solos dentro de la alimentación. En realidad, no se necesita un gran aporte de lípidos, podemos estar alrededor del 15% del valor calórico total, máximo 20%, no se requiere más. Porque lo que se necesita sí es una buena fuente de carbohidratos. De alto, medio, bajo índice glicémico, tratar de trabajar con carbohidratos de moderado índice glicémico, y cuando hablamos de post-entreno, podemos optar sí por alto índice glicémico para poder mejorar la respuesta insulínica post-entreno. Pero eso va a depender de las preferencias y gustos del deportista también. Se da una respuesta muy similar en cualquiera de los casos, así que no hay una gran diferencia, ¿no? Lo ideal es llegar o alcanzar el requerimiento total que estamos proponiendo. Bien, entonces ya se planifica la dieta, se establece todas las demandas en cuanto a los macronutrientes que necesita el deportista. Pues ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con los suplementos? Los suplementos son un apoyo. Son un apoyo a la mejora de la masa muscular, nada más. Si la dieta es la correcta, la respuesta es positiva. Pero ¿qué pasa? A ver, pónganse a pensar. No, que la literatura establece de que la ingesta de proteínas tiene que ser de 20 a 25 gramos cada 3 horas. El pobre deportista va a estar comiendo un filete de pollo de 100 a 110 gramos cada 3 horas. Entonces va a estar mastique y mastique y mastique constantemente. Para evitar esas molestias, pues se opta por un suplemento proteico, porque es una cuestión práctica. El suplemento de proteínas es algo práctico, ¿no? Porque como está en polvo, se puede mezclar con agua o con un líquido listo para tomar, que puede ser una bebida rehidratante. De tal manera de que el deportista obtiene esa cantidad de proteína que necesita en el momento. Pero siempre recuerden que tiene que estar de la mano con un carbohidrato. O sea, puede tomar la proteína y comer fruta. Si es que no tiene otra cosa a la mano, ¿no? También están en forma de barras. Ahora hay barras proteicas que también aportan alrededor de 20 gramos de carbohidratos y están bajas en carbohidratos. Perdón, 20 gramos de proteína y son bajas en carbohidratos. Y pueden haber suplementos que no solamente aporten alrededor de 20 gramos de proteína, sino que llegan a aportar hasta 50 gramos de proteína por porción. Fíjense aquí,
En este cuadro les presento 3 tipos de proteínas que hay en el mercado: los ganadores de peso, las proteínas base y las proteínas concentradas. Los ganadores de peso, que son aquellos suplementos que se toman en dosis bastante altas, alrededor de 200 gramos por toma, que tienen un aporte calórico de entre 1000 y 1200 kilocalorías por toma, que eso es lo que sugiere el pote, ¿no? O la bolsa que se llega a comprar en el mercado, porque tiene un alto aporte de carbohidratos. Pero también el aporte proteico está alrededor de 50 gramos. Ustedes dirán, pero 50 gramos ¿para qué? Eso yo también me pregunto, ¿50 gramos para qué? Cuando estamos viendo de que la dosis óptima la dosis donde se optimiza la síntesis proteica va entre 20 y 25. Pero, ¿qué pasa con el ganador de peso? Permite poder incrementar el aporte calórico del día en una bebida. Entonces, ¿qué haríamos nosotros frente a un ganador? Dividirlo en 2. Es decir, que la toma no sea al 100% que establece el producto, sino al 50%. De repente, 2 tomas al 50%. O sea, en vez de consumir todo lo que son dos potes de polvo, que generalmente 2 tazones de polvo que te indican ahí, pues nosotros como nutricionistas, con el conocimiento científico ya de cuál sería la mejor respuesta, simplemente aportamos, le decimos al deportista, ¿sabes qué? Toma la mitad de lo que indica el producto por toma. O sea, ingiere la mitad por toma o por dosis. Y con eso solucionamos el tema, damos un buen aporte calórico y podemos ayudarlo a ganar peso, ¿no? Las proteínas base son aquellas que tienen tanto carbohidratos como proteínas, que pueden ayudarnos a mantener el peso. Y la proteína concentrada, que es aquella que nosotros encontramos en el mercado en forma de whey, ¿no? O caseína, o en forma de huevo o de soya, ¿no? El producto que te dice, este tiene 20 gramos de proteína, no tiene carbohidratos, ¿no? Que es lo que normalmente la mayoría compra, que es muy utilizada, obviamente, para poder contabilizar correctamente la cantidad de este macronutriente. Estas proteínas, cuando hablamos de proteínas de la leche, ¿no? Podemos tener de que no solamente es el whey como tal, sino la caseína también. El 20% de la proteína extraída de la leche es suero de leche y el 80% es caseína, que también es consumida por los deportistas, pero bajo cierto objetivo, ¿no? Si hablamos del suero de leche un poquito, tenemos que es una proteína que se digiere rápidamente, ¿no? Tiene una buena cantidad de aminoácidos de cadena ramificada. Existen 3 formas principales de esta proteína que la encontramos en el mercado, que es el concentrado, el aislado y el hidrolizado, ¿no? Cada uno tiene sus características en cuanto a absorción. Dice que la velocidad de absorción en el hidrolizado es bastante alta porque viene en péptidos y por lo tanto más fácil para el cuerpo poderlo absorber. El aislado, que tiene una concentración más alta de proteínas, 90% de la proteína total. La cantidad de lactosa y grasa es insignificante. Y el concentrado, que obviamente tiene menos proteína porque tiene algo de grasa y algo de carbohidratos presente. Es uno de los más baratos, ¿no? En realidad, cualquiera de ellos va a cumplir su función, nos va a dar el mismo aporte de aminoácidos, mientras nosotros cubramos la demanda de 20 a 25 gramos de proteína por toma. O sea, no es... para el objetivo de musculación, no es que uno sea mejor que el otro, mientras todo lo demás esté cubierto. La caseína tiene una característica importante, como se coagula en el ácido del estómago, lo que hace que su digestión sea más lenta y la entrega de aminoácidos al cuerpo también. Por eso la caseína se utiliza para tomas antes de dormir, no se utiliza para tomas durante el día, para permitir un aporte aminocídico constante durante las horas de sueño. La proteína de soya es de rápida digestión, ¿no? A menudo los suplementos vienen con proteínas mixtas o también barras proteicas. Y la albúmina de huevo, que es la de más alta calidad, pero es mucho más caro que el suero de la caseína, además de que puede traer problemas digestivos como embalonamiento. En el mercado también existen alimentos enriquecidos con proteínas, leche, yogur. Ahora el yogur no que ha salido que alto en proteínas. Ay, no quiero mencionar nombres, no soy de la idea de mencionar nombres. La leche, helados, barras de cereal,
y una serie de alimentos que están elaborados con proteína a base de suero de leche, ¿no? Para incrementar el contenido proteico y que cada dosis o cada toma aporte los 20 gramos de proteína que se requieren para mantener el estado anabólico. Esta es la razón por la cual se tienen que hacer comidas cada 3 horas. Miren, en esta gráfica tenemos solamente la ingesta de 3 comidas en un día. Y si ponemos una línea entre el estado anabólico y el catabólico, pues vamos a obtener de que cuando se ingieren solo 3 comidas al día, el individuo no mantiene su anabolismo constante, sino que pasa hacia la parte catabólica para que con la siguiente comida poder estimular el anabolismo. Entonces, en vez de ganar, pierde. Sin embargo, cuando el individuo hace 5 comidas al día, vemos que la curva se mantiene siempre por arriba de la división entre anabolismo y catabolismo. Son comidas cada 3 a 4 horas en el transcurso del día, lo que le permite al individuo poder mantenerse siempre haciendo anabolismo, que su síntesis proteica se mantenga constante. Por eso las recomendaciones se basan en ello. Esto es en cuanto a la proteína. No, la proteína es un complemento. O sea, más importante que comerse un pedazo de pollo, o sea, más fácil que comerse un pedazo de pollo es tomarse un scoop de proteína. Ojo, pero no puedes vivir la proteína todo el día, ¿eh? Son máximo 3 tomas diarias. El resto tiene que ser con comida. Todo en exceso hace daño. Todo en exceso hace daño. Bien, el siguiente suplemento con una gran capacidad ergogénica que tenemos es la creatina, ¿no? La creatina muy utilizada por los deportistas actualmente porque les brinda más energía. En realidad, sí, porque esta creatina forma parte de la fosfocreatina. Y el consumo de creatina vía exógena, pues incrementa las concentraciones de fosfocreatina en el músculo. Hemos hablado mucho de la creatina desde hace mucho tiempo, pero no se puede consumir de manera indiscriminada. Hay gente que lleva 2, 3, 4 meses y sigue consumiendo creatina y nadie le dijo, oye, tienes que parar. Tiene que parar porque obviamente ya no tiene el resultado que tenía al inicio. Fíjense, todos los suplementos tienen protocolos de uso. La creatina se utiliza bajo 2 protocolos. Uno, en donde se hace una carga y un mantenimiento, y 2, donde se consume una dosis baja durante un periodo determinado. El protocolo 1 establece de que inicia la suplementación con creatina con una primera fase a través de lo que es una carga que dura entre 5 a 7 días, ¿no? Con tomas que van entre 15 y 25 gramos diarios. Para luego continuar con una fase de mantenimiento con tomas de aproximadamente 5 gramos por día por el lapso de un mes. Y de ahí tienes que parar. Tienes que parar y de esperar a que tu cuerpo limpie un poco esa cantidad de creatina exógena para que recuperes la síntesis de proteína, de creatina endógena y otra vez volverte a suplementar, ¿no? Que más o menos esta limpieza dura alrededor de 4 semanas. ¿Cuál es el siguiente protocolo? El siguiente protocolo es cuando se inicia con dosis bajas. Miren, antes de continuar, este primer protocolo de carga y mantenimiento les va muy bien a aquellas personas que nunca han utilizado creatina antes, porque les permite darles un empuje, ¿ya? En deportistas de alto rendimiento ya calificados que han utilizado creatina en algún momento, no necesitan hacer una carga. Suficiente con mantenerlo con dosis bajas durante el lapso de un mes hasta mes y medio, ¿ya? Puede ser hasta 2 meses máximo, pero no más. ¿Cuáles son las dosis? Alrededor de 3 a 6 gramos de creatina por día, ¿no? Lo consumen, lo dejan, se limpian. Lo consumen, se limpian. No es una sustancia prohibida, no arroja doping positivo, así que es bastante inofensiva por ese lado. Pero ¿cuál es la contraparte, no? En primer lugar, que tiene que ser administrado junto con glucosa porque el efecto insulínico de la glucosa hace de que la captación de esta creatina sea mayor. 2, de que tiene que ser consumido con alto aporte de líquido, de agua en el transcurso del día, sobre todo durante la fase de carga. Es recomendable que el deportista consuma alrededor de 4 litros de agua diarios, porque la creatina ingresa al músculo también con agua. Produce un incremento de alrededor de 2 o 3 kilos durante la fase de carga, pero es retención de líquido, que es normal en todos los individuos que lo consumen, ¿ya?
¿Cómo es que se llega a consumir? ¿Cuál es el modo de suplementación? Tenemos que existe, cuando hablamos de la fase de carga, en los días de entrenamiento, ¿no? Se reparte siempre 50% después de entrenar, 25% antes de entrenar y el otro 25% alejado de la hora del entrenamiento. Aquí dice desayuno, considerando de que el deportista está entrenando por la tarde. Pero si el deportista entrena por la mañana, entonces ya no sería desayuno, sería de repente media tarde. ¿Ok? Solo que iniciar con la distribución considerando esto. Una hora antes de entrenar 25% y después de entrenar 50%. ¿No? Y en los días de descanso, cuando estamos en fases de carga, distribuir la creatina en 4 tomas iguales. Cuando estamos en la fase de mantenimiento, pues solo se requiere una sola toma después del entrenamiento. Mucha gente lo toma antes. No quiere decir que no vaya a obtener resultados si toma la creatina antes del entrenamiento, pero los mejores resultados se obtienen con la toma de creatina después del entrenamiento. Y los días que no entrena, una sola toma también en cualquier horario con las comidas. De hecho, la suplementación con creatina da muy buenos resultados en actividades de corta duración y explosivas. ¿Ya? Ayuda a adaptar a las adaptaciones crónicas en cuanto a la mejora de la masa magra, que no es muscular. La creatina no aumenta masa muscular, pero sí la masa magra, porque hay una mayor captación de agua a nivel del músculo. Posibles efectos antiinflamatorios y antioxidantes, ¿no? No se observan efectos negativos en cuanto a las consideraciones si es que se consumen de manera adecuada. Hay un aumento de peso, ¿no? Les refería de 1 a 2 kilos de masa corporal luego de la fase de carga. Y el incremento de peso podría ser perjudicial, ¿no? Si es que no se considera, si es que no consideramos de que este deportista pueda estar, se someta a actividades, se someta a actividades que donde involucre, que en donde su peso, cuando el peso está elevado, le juega una mala pasada a aquellos deportes que están contra la gravedad, ¿no? Como salto a altura, salto con pértiga, ¿no? Entonces, o cuando aquellos deportistas que quieren hacer el peso para una competencia, ¿no? La creatina puede hacer de que no logren alcanzar el peso deseado. Por eso hay que tener un poquito de cuidado en aquellos deportistas en los que se va a utilizar la creatina. El beta-hidroxibetametilbutirato, también bastante promocionado, digamos, en el mercado por su efecto anticatabólico o por la mejora en la ganancia de la masa muscular durante el entrenamiento, ¿no? Esa función anticatabólica. Su mayor efecto se da en aquellos individuos que no tienen entrenamiento y que están iniciando el entrenamiento o en personas de edad avanzada. Pero en deportistas que tienen cierto nivel de entrenamiento, el beta-hidroximetilbutirato necesitaría ser más estudiado. No se han visto grandes beneficios en cuanto a ese efecto anabólico del que se promueve, ¿no? De todas maneras, ¿tiene dosis de consumo? Tiene dosis de consumo, ¿ok? ¿Ya? En cuanto a esta dosis de consumo, pues se establece de que tiene que ver de 2 a 4 gramos por día durante 3 a 8 semanas, ¿ya? Estamos hablando de 3 dosis, una antes de entrenar, 30 minutos previos y las otras 2 con comidas principales. Siempre de unos, la dosis es 1 gramo por toma, ¿no? Entonces, pero esto sí, como les vuelvo a repetir, beneficiaría a la persona que está comenzando el entrenamiento. La glutamina, también bastante utilizada por los deportistas, tiene un efecto antiproteolítico, pero en realidad no se han visto, no se ha demostrado al 100% de este beneficio, ¿no? Tenemos de que el mayor resultado con el uso de la glutamina es de que es muy importante para aquellos deportistas que están sometidos a un alto grado de estrés. Es decir, y este grado de estrés les está produciendo una mayor destrucción muscular. Entonces, quizás la glutamina podría beneficiar a estos deportistas frente a este nivel de estrés en el que están presentando.
¿ya? Para poder ayudarlos a recuperarse y poder minimizar o reducir este efecto catabólico producido por la situación de estrés. ¿Ya? Aquí tenemos las dosis de 5 a 10 gramos diarios, repartido al menos en 2 tomas al día, ¿no? Antes de entrenar y al finalizar el entrenamiento. Existe una sugerencia de una ingesta de aproximadamente de una toma antes de dormir, que también podría beneficiar al deportista. Los estudios aún continúan realizándose, no, la gran mayoría no demuestra muy buenos resultados en deportistas que están en un buen estado de salud, solo en individuos en donde el nivel de estrés ha sido muy alto para poder, para que la glutamina lo beneficie, ¿no? Los BCAA, con un efecto en cuanto, sabemos que son los aminoácidos de cadena ramificada y que se metabolizan en el músculo de manera muy rápida, pueden llegar a estimular la síntesis de proteínas musculares porque tienen leucina. Y la leucina es un aminoácido anabólico muy importante, ¿no? Previenen la descomposición de proteínas musculares. Investigaciones establecen de que pueden actuar como fuente de combustible para el músculo, pero nada es concluyente aún. Y que al interferir en el transporte de triptófano al cerebro, pues reducen la síntesis de serotonina, lo cual lleva a disminuir la sensación de fatiga. O sea, yo concluiría algo muy importante, de que los BCAA serían bastante interesantes en deportes de resistencia, porque como son utilizados por el tejido muscular como primera instancia al utilizar algo de proteína, las actividades de resistencia pues agotarían sí las reservas de BCAA y podrían activar esa sensación de fatiga por la producción de serotonina que se manifiesta, ¿no? En los deportistas que tienen una alimentación completa y todos los nutrientes y la parte calórica está cubriendo sus demandas, no sería necesario. ¿Ven? ¿Qué atletas se benefician? ¿Ah? Aquellos que tienen una ingesta calórica reducida, ¿no? Para minimizar la descomposición de proteínas musculares. Las dosis de 2 a 3 gramos de leucina generalmente proporciona una buena cantidad, un buen efecto anabólico. He visto individuos que han llegado a consumir hasta 7 gramos de leucina pura con muy buenas respuestas anabólicas. La leucina tiene no he visto estudios que hayan sido totalmente concluyentes, pero ha sido algo que he visto en el día a día. ¿Ven? Entonces, se sugiere la ingesta si se usan los BCAA, solo 30 minutos antes de entrenar y 30 minutos después de entrenar, como un apoyo, sobre todo a aquellos individuos que están con una dieta hipocalórica y que de repente quieren minimizar la descomposición proteica. En conclusión, señores, los suplementos deben seguir al esfuerzo, nunca precederlo, ¿no? La ingesta de una dieta, cuando está completa, es suficiente, tiene todos los nutrientes, está con el aporte calórico correcto, no necesita de suplementación. Utilicemos la suplementación como una cuestión práctica, ¿no? Práctica. Así como lo mencioné al principio, mientras el individuo obtenga su comida cada 3 horas, mantenga su aporte de proteínas constante, no deje de consumir carbohidratos, entonces no va a tener ningún inconveniente en cuanto a la respuesta que espera. Caso contrario, de si este individuo pues deja de comer como debería y no cumple con los 3 requisitos indispensables para muscular, ¿no? Que es descanso, alimentación y entrenamiento. Entonces lo suficiente es necesario y mucho más no es mejor. Con esto ya concluyo esta presentación. Espero que les sea útil con los consejos que les estoy brindando a partir de aquí. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias. Hasta luego.